El texto del libro Foundations of Bilingual and Bilingualism. Es difícil calificar la inteligencia en general para los monolingües y bilingües. No se puede medir la inteligencia en un examen, ya que el psicólogo Howard Gardner explica en su teoría de inteligencia múltiples que hay 8 tipos de inteligencia. Por ejemplo, la interpersonal y la intrapersonal. El texto del capítulo 7, Bilingualism, Cognition and the Brain, se comenta que es difícil calificar el nivel de inteligencia en las personas bilingües porque los exámenes son hechos en inglés y esto crea una desventaja en las personas bilingües. Esta desventaja ocurre porque el primer idioma de las personas bilingües no es inglés. Por ejemplo, al cual he tomado un examen de coeficiencias intelectual es la prueba Standards. Una manera al cual se puede mejorar su validad es no comparar los exámenes de los estudiantes con otros estudiantes, escuela y distritos. Comparando el inglés y el español, me he dado cuenta que he comenzado a usar más el español que el inglés en mi vida cotidiana. El inglés lo uso en la universidad para comunicarme en mis clases. Gramáticamente, el español usa palabras como la o el para distinguir entre objetos femeninos o masculinos. En cambio, en inglés usamos mucho la palabra the para distinguir el género de objetos. Por ejemplo, nosotros decimos la profesora o el profesor, pero en inglés decimos the professor. En términos emocionales, creo que el español es más fuerte que el inglés. En inglés usamos mucho la frase I'm sorry y creo que ya ha perdido su significado. En cambio, si alguien me dice perdón, siento que en verdad lo dicen de corazón. Estas diferencias afectan mi pensamiento porque a veces digo palabras como la árbol o el sombría. Mi pregunta fue sobre la sensibilidad comunicativa, que se refiere a que los bilingües tenemos más sensibilidad en forma social y funciones comunicativos del idioma. Bacon Wright 2017 menciona que los bilingües respondemos más a las claves dadas en una situación experimental y corregimos nuestros errores más rápidos comparados con una persona monolingüe. En mis experiencias de tratar con gente monolingüe y bilingüe, sí me he dado cuenta que cosas que un bilingüe hace. Por ejemplo, mi papá cuando dice algo en inglés y lo corrijo, hace que se lo repita varias veces y a veces más despacio para que él pueda oír y ver cómo los labios se mueven y cómo suena cada palabra, para así corregirse él mismo. Yo misma a veces cuando alguien dice algo y no sé qué es en inglés o en español, les pongo atención de lo que están hablando y trato de hacer la traducción para tener un mejor entendimiento. Me di cuenta que ponía atención en la forma en la que la gente movía los labios para decir algunas palabras, pero nunca supuse que era por el hecho de ser bilingüe y tener más sensibilidad comunicativa. La primera pregunta al final del capítulo 8 del libro Foundations of Bilingual Education and Bilingualism nos pregunta por qué creemos que la teoría del equilibrio, imagen del globo y la cognición fueron sostenidas tan intuitivamente por muchas personas. La respuesta es que las personas pensaban de esta manera a causa de los resultados de la prueba de inteligencia, cuales afirmaban que los monolingüistas eran más inteligentes que los bilingües. Las dos teorías del equilibrio y el globo afirman que el cerebro no es capaz de mantener dos idiomas en la memoria, que si un idioma es usado, el otro idioma disminuye en tamaño. Estas teorías están equivocadas porque no hay evidencia científica que pruebe esas ideas. Al contrario, el modelo del bilingüismo llamado competencia subyacente común habla como dos idiomas visiblemente operan a través del mismo sistema central de procesamiento. Este modelo no completamente demuestra la complejidad de los pensamientos de una persona bilingüe,
pero sí apoya los resultados de las investigaciones neurocientíficas del cerebro bilingüe que explican cómo múltiples idiomas están organizados en el cerebro y cómo éste se adapta conforme el idioma usado. Un cerebro bilingüe tiene más agilidad para procesar información que el de una persona monolingüista. Este modelo no completamente demuestra la complejidad de los pensamientos de una persona bilingüe, pero sí apoya los resultados de las investigaciones neurocientíficas del cerebro bilingüe que explican cómo múltiples idiomas están organizados en el cerebro y cómo éste se adapta conforme al idioma usado. Un cerebro bilingüe tiene más agilidad para procesar información que el de una persona monolingüista. Hola compañeras, soy Tonantzin Castillo y pertenezco al grupo número 6. A mis compañeras y a mí nos tocó discutir sobre el capítulo 8, pregunta número 3. Mis compañeras y yo estuvimos de acuerdo en esta información que les voy a decir. Esta pregunta trata sobre las teorías BICS y la teoría CALP, las cuales son acerca de los dos tipos de competencia entre lenguajes. La teoría CALP habla sobre las habilidades de un niño al lidiar con sus habilidades cognitivas teniendo dos idiomas. La teoría BICS habla sobre las habilidades básicas de comunicación en una persona. Muchas personas discuten que los maestros deberían seguir únicamente estas dos teorías. Pero maestros usan estas teorías inicialmente para guiarse. Después, ellos tratan de conocer a sus estudiantes y sus habilidades para así mejorar o cambiar su manera de enseñar. Después de 30 años de investigación, han establecido un estándar común en lenguaje académico, donde les enseñan a los estudiantes un inglés académico y su progreso es evaluado periódicamente. Esta es la información que mis compañeras y yo estuvimos de acuerdo. Gracias. Mi pregunta fue sobre academic language. Academic language es el término referido al lenguaje que usamos en el salón de clase. Es el lenguaje que usamos para comunicarnos formalmente, ya sea en inglés, en español o cualquier otro lenguaje. La manera que hablamos cuando platicamos con nuestras amistades o con nuestros familiares es muy diferente a la manera que nos comunicamos con nuestros profesores, ya sea en comunicación oral o en un correo electrónico. El problema es que no todos aprenden a expresarse formalmente, o cuando leen algo no entienden lo que están leyendo porque el libro usa palabras que tal vez algunos no están acostumbrados a decir o escuchar, o tal vez no entienden lo que quiere decir una palabra. Creo que en la universidad a todas lo hemos hecho en alguna ocasión. Por ejemplo, el profesor nos ha tenido que corregir en la manera que escribimos los correos electrónicos cuando se los mandamos a él. Nos ha dicho que nos tenemos que comunicar de cierta manera porque pues él es un profesor y nosotros somos el estudiante.